Una de las cosas que habíamos platicado en las clases anteriores era que Satanás, aparentemente por la doctrina que se tenía, las creencias que se tenían, pues se decía que Satanás no podía regresar de los muertos, ¿no? Alguien de los muertos. Ujú. Pero, pues, me puse a investigar en si venía en la Biblia y demás, y algo así que especificara como que Satanás no puede revivir a alguien de los muertos. Y estaba viendo algo muy interesante que dice que no hay ningún versículo bíblico en la Biblia que sea que específicamente diga que no, Satanás no puede resucitar a nadie de la muerte, ¿no? Pero sin embargo, pues hay varios ejemplos que se dicen en la Biblia que hacen referencia a que Satanás no tiene ninguna injerencia en regresar en de la vida a alguien, ¿no? Mientras que Ujú. no dice que Satanás, sin embargo, sí dice que todo el control lo tiene el Señor Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo. Entonces veía yo que en Juan 11 del 25 al 26 decía: yo soy el Señor Jesucristo, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás, ¿no? Y después en Apocalipsis 20, en el 13, en el versículo 13, decía que describe a la muerte y al Hades entregando a los muertos que tenían para ser juzgados eh, en esta segunda resurrección. Este, y que pues esto no ocurre sino hasta que Dios así lo dispone, y el Señor interviene en esto, ¿no? O el Señor Jesucristo interviene en esto. Y luego en Hebreos 2:14 indica también que Jesús, a través de la muerte, ha vencido al diablo, quien tenía poder sobre la muerte hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, pues todo esto implica, ¿no? Que o da a entender que Satanás pues no tiene ninguna injerencia sobre la muerte y que pues el poco poder que tenía pues le fue quitado a partir del sacrificio de Cristo, a partir de la resurrección de Cristo. Y el último versículo donde aparece que Satanás no tiene ninguna injerencia sobre la muerte, dice en Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice, muestra que Satanás es atado y Satanás es encerrado por un ángel, por un ángel, y, y que él tenía la llave del abismo, y lo que muestra es que está bajo el control de Dios en ese momento, y que pues el ponerlo en libertad a Satanás, en el momento en que Dios lo tenga dispuesto, en ese momento, pues él iba a ser liberado del abismo. Entonces, si él no tenía las llaves del abismo y no podía salir del abismo, pues tampoco podría traer a nadie de la muerte del abismo a la vida, a seguir con una vida, ¿no? Entonces, aunque no lo dice específicamente que Satanás tenga poder sobre la muerte, sí dice que Dios sí tiene poder sobre la muerte y él sí puede resucitar de los muertos, ¿no? O puede hacer resucitar de los muertos. Lo mismo que decía en Romanos 8, creo que es donde decía, ¿no? Que si el Espíritu que vivificó a Cristo de los muertos vive en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo de los muertos también nos haría resucitar a nosotros, ¿no? Entonces, eh, ahí vemos la relación Espíritu Santo, resurrección y el poder de Dios y el dominio de Dios sobre esto, y cómo permitió primero que Jesucristo resucitara y luego nosotros. Ahora retomando hasta donde habíamos llegado en la palabra, habíamos dicho que, fíjense, venía, habíamos visto que el Señor Jesucristo ya tiene la entrada triunfal, ¿no? ¿Se acuerdan?
Después de que resucita Lázaro y de que tratan de matar a Lázaro y de que tratan de matar al Señor Jesucristo porque ya toda la gente estaba muy consciente de todos estos milagros. Entonces, tratan de darle muerte al Señor Jesucristo o de darle muerte a Lázaro, porque era el que quedaba como testimonio vivo del poder del Señor Jesucristo, como dentro de los milagros, el máximo milagro que era pues poder resucitar de los muertos a alguna persona. Entonces, el Señor Jesucristo, después de esto, es cuando el Señor Jesús es ungido en Betania, ¿no? Y que el Señor Jesucristo dice en el versículo 2, bueno, decía, ¿no? Que 6 días antes de la Pascua Jesús había venido a Betania, donde estaba Lázaro, ¿no? Y que Lázaro, el que estaba muerto, el que había estado muerto. Después de que el Señor Jesucristo es ungido ahí en Betania, después de que había resucitado a Lázaro, dice, es cuando ungido es no la unción que le había dado Juan el Bautista, sino es cuando viene María y le unge los pies, preparándolo para el tiempo de su sepultura. A esta unción es a la que se refiere. Entonces, después de eso, ya por el 7, el Señor Jesucristo, cuando ve que Judas está reclamando lo de que por qué no se había ofrendado y demás, dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, como yo decía, pasa esto, viene el complot entonces para tratar de matar a Lázaro, y luego viene, como ya estaba el Señor Jesucristo ungido, viene la entrada triunfal a Jerusalén. Entra el Señor a Jerusalén y yo decía que le dan un recibimiento de reyes, partiendo las hojas y poniéndolas como alfombra para que, como acostumbraban ellos para recibir a los reyes, para que se siguiesen cumpliendo las profecías de que él era llamado el rey de los judíos. Estaba, perdón, como el Mesías humilde y luego como el Mesías reinante, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo confronta a los judíos y les dice primero que ellos son sordos, más bien ciegos, y luego les dice también que son sordos, y les dice que en el momento en que ellos dicen, dice así en el 49, dice, porque yo no he hablado, perdón, estoy hablando del 12:49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando el Señor Jesucristo daba ese testimonio, de que Él había venido al mundo para dar su vida, para ser sacrificada, y les decía, este testimonio le está dando poco después de que hace la entrada triunfal y preparando el terreno porque pues Él iba a ser el que iba a ser muerto, ¿no? Entonces, esto ahorita lo vamos a ver. El Señor Jesucristo, después de que hace su entrada triunfal, vienen unos griegos a visitarlo. ¿Sí? Entonces decíamos que los apóstoles le avisan al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo no hace una referencia como de que sí, yo sé quiénes son o algo así, sino que se enfoca a que esta visita de los griegos era una señal de que ya iba a venir el tiempo de su sacrificio. Y entonces a partir del 12:23 dice
ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y de donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, el Señor Jesucristo, al ver la visita de los griegos, ya les había estado avisando que estaba por venir ya su muerte. Al ver lo de los griegos, les dice que ya es eminente y que tienen que seguirlo, y que si lo siguen, que pues van a recibir la honra de Dios, porque pues va a entrar a su, van a entrar a su gloria, ¿no? Ok, y después de eso, Jesús es cuando empieza a anunciar su muerte y está hilado. Viene la entrada triunfal, vienen las señales, bueno, vienen las señales, viene la entrada triunfal. Ya había pasado lo de Lázaro, donde todos decían que él era el Mesías. Él ve que vienen los griegos y dice, ya está el tiempo del sacrificio, y empieza él a anunciar la muerte. Y esto es lo que vamos a ver a partir de aquí. Es donde nos quedamos la clase pasada, si no mal recuerdo. ¿Estamos de acuerdo? El 12, sí. ¿Ok? Entonces, Alfa, empieza ese tramo, ¿no? De Jesús anuncia su muerte desde el 27 hasta el 36, por favor. Amén. Está muy padre. Jesucristo termina hablando con que seamos hijos de luz, y al principio de Juan decía que el verbo era la luz, y que Juan el Bautista venía a dar testimonio de la luz. Más adelante nos dice que nosotros somos la luz del mundo, y ahorita vuelve a retomar este ejemplo de que somos la luz del mundo, ¿no? Que vamos a ser la luz. Habíamos dicho que el Señor Jesucristo, en el párrafo anterior, en los párrafos anteriores, antes de empezar esto, cuando vienen los griegos, Él les dice, ¿no? En el 25, el que ama su vida la va a perder, y el que aborrece su vida en este mundo, pues la va a ganar, pero para vida eterna, o la va a guardar para vida eterna, ¿no? Va a aborrecer la vida aquí, pero va a ganarse la vida eterna en lo futuro. Dice, y después dice, ¿no? Como diciendo, aborreciendo tu vida, como pues el que me sirve, ¿sí? Sígame. El que me va a servir, sígame, porque de esa manera va a estar guardando su vida. Y ahí donde yo estuviere, ahí también va a estar el que me sirva. Y si alguno me sirve, mi Padre le va a honrar. ¿En qué momento le va a honrar? Pues cuando recibieran la recompensa en esta vida eterna, ¿no? Como decía, el que perdiera su vida, pues la iba a ganar. Sí, hasta Ujú. ahí, pues el Señor seguía con esta tónica, con este tema. Y entonces Él sigue en la plática y dice, ahora está turbada mi alma, ¿no? Pero ¿qué les diré? ¿O qué diré? Dice, Padre, sálvame de esta hora. Él estaba hablando del sacrificio de los griegos y demás, y de la obediencia y demás. Entonces empieza a turbar su alma, ¿no? Lo vemos cuando él más adelante pide no tomar de esa copa. Y más adelante, cuando vuelvo a lo mismo, dice ahorita, ¿qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. Él ya sabía el sacrificio que venía, el martirio que iba a pasar, y dice, pues no, no puedo pedir que el Señor me salve de esta hora, porque está profetizado y se tiene que cumplir la palabra, ¿no? Y dice, mas para esto he llegado yo a esta hora. O sea, fui enviado, fui encarnado, fui hecho de lo que decíamos, ¿no? Que decían, los judíos estaban esperando que un hombre se hiciese Dios o se hiciese pasar por el Mesías, y por otro lado no lo reconocían. Y entonces dice, bueno, para esto vine, porque tenía yo que ser encarnado, tenía que ser obediente y tenía que padecer. Y dice, Padre, glorifica tu nombre, ¿no?
O sea, que se haga tu voluntad, que se cumpla el plan como lo habíamos diseñado, ¿no? Estaba afligido, estaba, pues imagínense, ya sabía todo lo que iba a pasar, estaba muy afligido, pero por otro lado decía, pues sí, va a ser muy doloroso, va a ser un martirio, pero Padre, pues todo sea para tu gloria y tu honra, ¿no? Dice, Padre, glorifica tu nombre. Cuando el Señor Jesucristo dice esto, viene una voz del cielo. Cuando Juan el Bautista lo bautiza, ya se había oído la voz del cielo, ¿no? Que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y otra vez se oye una voz del cielo. Imagínense, él estaba hablando en voz alta, no es una oración, está hablando en voz alta, rodeado de los judíos, rodeado de sus apóstoles y demás, y marcando estas palabras, ¿no? Y de repente se oye en el cielo, cuando él dice, Padre, glorifica tu nombre, se oye la voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, ¿no? Ujú. Decíamos que cuando tenían dudas de que si era el Señor Jesucristo el Mesías, y después decían que pues que había dudas a pesar de los milagros, a pesar de la misma voz que se había oído cuando Jesucristo es bautizado, y ahorita otra vez la voz del cielo donde dice que el Dios ya había glorificado su nombre y que lo iba a volver a glorificar. Y aún así, los judíos seguían escépticos. Digo, yo de verdad que me asombra, hay un momento que me asombra porque digo, ¿cómo es posible que todavía estés escuchando una voz del cielo? Ya no te lo dijo nadie, ya no viste el milagro, ya no. Dice Jesucristo, Señor, glorifica tu nombre, y el Señor contesta, ¿no? Con su voz recia, como de trueno, lo glorificaré y lo volveré a glorificar, ¿no? Y todavía existía dudas de si Jesucristo venía de parte de Dios o era un falso profeta. Entonces la multitud que estaba ahí, al oír la voz, dicen, fue un trueno. Y otros decían, no, fue un ángel que habló. Pero No estaba acostumbrado a escucharlo. así. Y yo lo veo y digo, sí lo entendieron. ¿Me entienden ustedes? O sea, Sí. ellos entendieron, si fue un ángel, entendieron lo que el ángel dijo. Y lo oyen con la voz de él, lo he hecho y lo haré otra vez. No se estaba refiriendo el Señor Jesucristo a un ángel. Él dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y dicen, fue un ángel. Sí, sí, sí lo dijo, sí se oyó, sí lo entendimos. Entonces fue un ángel. Entonces, y esas cosas a mí, sí, como siempre, me ando riendo de la palabra, ¿no? El Señor me da gozo cuando la leo, yo no tengo la culpa, ¿no? Así que al que no le guste la clase se aguanta. Así, Pues ya que. ya que, pero es que no puedo dejar de ver estas cosas, que cómo es posible, ¿no? Que esté pasando eso, que oigan la voz y le entiendan y digan, no pudo haber sido Dios, tuvo que haber sido un ángel. Ok, sigo platicándoles. Entonces, pues dice Jesús, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ujú. Dice, ahora viene el juicio del mundo. Dice, ahora es el juicio del mundo, ¿no? Dice, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y después dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y después hace la aclaración, y esto lo decía dando a entender de qué muerte iba a morir, o sea, porque pues iba a ser metido, no enterrado, pero iba a ser sepultado, ¿no? Entonces, en una cueva abajo de la tierra. Entonces, eh, pues sí, la cueva, ¿no? Que está arriba. Las cuevas es tierra compactada.
con piedras, Un tal vez, hoyo ¿no? con tierra compactada. Entonces, el Señor Jesucristo les está diciendo de que muerte va a morir, va a resucitar, porque era parte de este testimonio que ellos mismos ya sabían. Lo habíamos visto, ¿no? Que en 1 Corintios 15, los primeros versículos, no sé, creo que es el 3, 4, 5, algo así, o 1, 2, 3, 4 y 5, algo así. Los primeros 5 versículos hablan de que Cristo fue crucificado conforme a las profecías y que resucitó el tercer día conforme a las profecías. Así lo dice literalmente, no recuerdo. Sí, estoy que seguro que es el 3, pero a lo que voy es a eso, que ya estaba profetizado, ellos ya lo sabían, todos esos detalles, ya lo sabían ellos perfectamente. Volvemos a lo mismo, ¿no? Sabían que para que él pudiese ser crucificado, tenía que venir como el Dios encarnado y que tenía que padecer para después ser crucificado. O sea, ellos conocían toda esa trayectoria. Bueno, y luego, bueno, yo hablo de lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es eso, ¿no? Que Ujú. ellos sabían lo que estaba pasando. Bueno, deberían de saber, aunque vuelvo a lo mismo, ¿no? Las circunstancias no se veían tan claras, pero sí había muchos hechos muy contundentes, como escuchar una voz del cielo de parte de Dios y que digan, no, no fue un ángel, ¿no? Ok, entonces seguimos. Decía, pues precisamente para que ellos recibiesen el testimonio, ¿no? Les está diciendo esta voz que están escuchando del cielo, pues es porque ya viene el juicio de Dios. ¿Se acuerdan que él estaba predicando junto con sus apóstoles? También lo mismo que hacía Juan el Bautista de predicar el arrepentimiento de pecados. Sí. Entonces, les está diciendo, ya viene el juicio, pónganse las pilas, ¿no? Entonces, la gente le empieza a responder. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Entonces, es lo que yo acabo de decir, ¿no? Cuando veían que una doctrina que se estaba predicando no checaba al 100% con lo que ellos estaban más o menos entendiendo, pues no les caía el 20. Porque por un lado decían que estaba la profecía, comentábamos la vez pasada, de Isaías 53, del Cordero, del Cordero de Dios, y por otro Ujú. lado está la profecía donde se decía que Jesucristo pues nunca iba a ser dice que Cristo iba a permanecer para siempre. Y más si esperaban el Mesías reinante, ¿no? Porque se supone que el Mesías reinante pues venía a liberarlos, venía a quitar opresión y demás, entonces, y de ahí en adelante se seguía Jesucristo y pues no terminaban de entender, ¿no? Entonces, fíjense, sí decían las profecías que iba a permanecer para siempre, pero por otro lado decía que tenía que ser crucificado y después que tenía que resucitar al tercer día. Y entonces pues, ya no sabían en qué parte de las profecías estaban parados. ¿Sí me estoy explicando? Sí. O sea, ellos esperaban que fuera la época en que el Mesías, en que Jesucristo nunca iba a padecer, pero pues todavía faltaba, si nunca más iba a padecer, ¿cómo es que iba a resucitar al tercer día como por otro lado estaba profetizado? Bueno, y entonces el Señor Jesucristo, al ver esto, les dice, ¿no? Les dicen, ellos mismos dicen, pues tú dices que el Hijo del Hombre sea levantado o sea resucitado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo hablaba del Hijo del Hombre, yo les decía, siempre se refería a él como el Mesías que ellos conocían, que el Hijo del Hombre pues era el Hijo de Dios, que era el Mesías, ¿no? Y entonces dicen, entonces ¿a qué Mesías te refieres?
¿Sí me explico? Dicen, el Mesías estaba profetizado que no iba a morir, que se iba a permanecer. Entonces, ¿a qué Mesías te estás refiriendo, no? ¿Qué Mesías eres tú? ¿O qué hijo del hombre eres tú? Que tienes que morir y después resucitar y salir de la tierra, ¿no? Tenías que morir para ser resucitado, ¿no? Porque dijo el Señor Jesucristo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, si yo estuviese enterrado, a todos voy a traer a mí mismo. Y entonces es por esto que ellos le preguntaban, ¿cómo es posible que tú nos digas esto? O sea, las cosas no encajan, no checan. ¿Quién es este hijo del hombre? ¿De qué Mesías estás hablando? ¿No? Jesús, para aclararles esto, les dice, aún por un poco esta luz, aún por un poco está está la luz entre vosotros, ¿no? O sea, hablando ya del mensaje de que era la luz, como lo había dicho al principio Juan, y que se suponía que cuando hablaban de que el verbo era la luz y demás, era parte de lo que había sido ya profetizado o escrito en los libros antiguos, que era como se identificaba también al Mesías o al verbo. Y entonces este verbo pues era la luz y es más o menos lo que la combinación con la que empieza Juan, o esta referencia con la que empieza Juan, precisamente porque sobre de esta misma luz es sobre lo que Cristo en la mayor parte de las em, enseñanzas que les está dando, en esta parte de Juan habla mucho de la luz. Y entonces, así me explicó Juan el apóstol está tomando las referencias del verbo, de que el verbo era la luz, que ya estaban escritas en la cultura judía, toma esa enseñanza para llevarla a la narración de todos los hechos que pasan en el Evangelio de Juan. Y entre esas narraciones de la luz, lo hace ya con premeditación y le ventaja, sabiendo que Cristo había hablado de que Él era la luz y demás, y que nosotros éramos la luz y demás, toma eso y lo asocia con las profecías que estaban de que el verbo era la luz y las junta en el Evangelio para que se viera la relación. ¿Sí me expliqué? Sí, Ok. ¿Sí me expliqué, verdad? sí. Bueno. Ok, entonces por eso es que habla tanto de la luz en el Evangelio de Juan, porque el Señor Jesucristo estuvo hablando mucho, haciendo énfasis de que Él era la luz, de que nosotros éramos la luz, y de que Juan el Bautista mismo, ya no el apóstol, sino Juan el Bautista, hablaba sobre de que Jesucristo era la luz o dar testimonio de la luz. Entonces dice el Señor que todavía por un poco más va a estar la luz entre ellos, ¿no? Y dice, andad entre tanto que tenéis esta luz, este testimonio del Señor Jesucristo, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. O sea, es como lo que decía de las ovejas, no se pierden, no entienden, es gente que no ha entendido. Entre tanto que tenéis la luz o que tenéis este ejemplo, que tenéis este evangelio que les estaba dando el Señor Jesucristo, este evangelio de luz o este ejemplo de luz, dice, crean en la luz para que sean hijos de luz, ¿no? Ujú. Sí, 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 ¿cachan? Sí me voy a explicar, pero esto siendo claro. Va. El ejemplo de luz, la referencia de luz, la enseñanza del Evangelio, el arrepentimiento de pecados, toda esa enseñanza tan profunda que estaban recibiendo a través de Jesucristo y a través de parábolas y demás, el Señor Jesucristo les está invitando a que no lo pierdan,
que lo aprovechen mientras que el Señor Jesucristo está con ellos. Eso nosotros lo vemos claramente. En su momento, los judíos decían, a ver, Él es la semilla, luego Él es la luz, tenemos que aprovechar esta luz, porque si no, no entendemos. ¿Sí me explico? O sea, estaba muy difícil para ellos entender porque se perdían entre tanta doctrina. Ok, después dice incredulidad de los judíos. ¿La lees, Nelly, por favor? Está bien claro, ¿verdad? Está padre. Cuando, siguiendo con la tónica de lo que decíamos anteriormente, ellos no entendían todavía la relación entre el Mesías, que fuese enterrado, que tenía que resucitar, porque pues había palabra que decía que el Señor Jesucristo, ¿cómo lo pusieron? Iba a permanecer para siempre y cosas por el estilo. Y el Señor Jesucristo les empieza, ya no les hace una aclaración directa, sino que les empieza a hablar respecto a que aprovechen que la luz está entre ellos y demás, hablando de que Él era el Mesías del cual estaban preguntando los judíos en ese momento. Entonces los judíos pues empiezan a dudar, ¿no? Una vez que Él les dice que, que aprovechen que Él está entre ellos, y que crean en que Él es la luz, perdón, para que ellos pudieran ser hijos de la luz. Y entonces dice que como pues no le creen, Él se oculta de ellos y dice, a pesar de que volvemos a lo mismo, ¿no? Ya cuando le decían, ya no crean por lo que yo hago, sino crean por las obras que Dios ha hecho por mí. Y entonces les decían ellos, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no querían creer en Él, no podían creer en Él, no terminaban de razonar o de entender qué estaba pasando. Y esto estaba sucediendo precisamente porque se tenía que cumplir la palabra que había ya profetizado Isaías. Fíjense, Isaías fue 700 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, 700 años antes, Isaías ya había profetizado de que cuando viniese el Mesías, que estaba señalado, pues los judíos no lo iban a reconocer, no iban a poder entender qué estaba pasando entre muchas otras cosas, ¿no? Porque el mismo Isaías es también el que habla sobre el cordero inmolado. Entonces, dice en Isaías 53, ¿no? Que habíamos dicho. Entonces dice, Señor, decía Isaías, ¿no? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído aquello que estaba profetizado? ¿Y quién ha revelado el brazo del Señor? ¿Y quién se ha revelado, perdón, al brazo del Señor? Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Esto que dije anteriormente es lo que, precisamente con lo que empieza Isaías 53, ¿no? Y entonces dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. O sea, tampoco entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, todo estaba previsto para que ellos, a fin de cuentas, no se pudiesen convertir. Volvíamos a lo mismo, ¿no? Se tenía que cumplir la profecía en el pueblo judío para que se pudiese cumplir la salvación para el mundo, para todo el mundo, tanto judíos como gentiles, se pudiese extender la salvación a través del sacrificio de Cristo. A pesar de que las señales las autorizaba Dios, por otro lado se desarrollaban de tal manera que ellos no pudieran compaginar todas las profecías con lo que estaba pasando, para que de esa misma manera fueran cegados sus ojos y también fueran endurecidos sus corazones. Como decía yo, ¿no? O como decía el Señor Jesucristo, si no me creen por lo que saben, pues créanme por las obras que Dios hace o por el testimonio que Dios tiene o sí, que Dios tiene a través de mí o de las obras que yo hago. Ok,
dice, pues para que no vieran con sus ojos y no entendieran con su corazón, y así no se podían convertir y no podían ser sanados de sus pecados, ¿no? Este, y decía, ¿no? Más adelante que Isaías había dicho esto cuando vio su gloria y habló la gloria que iba a venir del Señor Jesucristo y habló acerca de cómo iba a ser la vida del Señor Jesucristo, su sacrificio y demás. Y con todo eso, aunque estaba profetizado, todo lo que hemos estado viendo, tanto lo que decían los judíos que en cierta manera tenían razón, como lo otro que estaba sucediendo, que decía los mismos testimonios y lo que decía el Señor Jesucristo, que también tenía razón. Entonces, dice, con todo eso, en el 42, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo podían confesar, porque si ellos llegaban a confesarlo, como le pasó al ciego de nacimiento, pues lo iban a expulsar de la sinagoga, ¿no? Entonces, y todos estaban amenazados de que nadie podía confesar que Cristo era el Mesías, porque si no, iba a ser expulsado de la iglesia o de la sinagoga. Dice, y pues bien claro, ¿no? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué padre, ¿verdad? Digo, qué malo para ellos, pero qué padre que todo lo va narrando la Biblia con esa claridad, con esa exactitud, ¿no? ¿Quieren comentar algo? No, no sé. ¿Sí, Nelly? Pues yo estoy como usted, hermano. La verdad es Ah, que sí, no, tú estás bonita. A mí parece que me pasó un camión encima, ¿cómo crees? yo me refiero a que ¿Anda perdido? no, ¿Vale? no, no. O sea, que estoy No como te ha usted. ido. No, pues gozosa, ¿no? Porque es muy interesante lo que nos está diciendo en este capítulo. Digo, y es lo que se ha venido leyendo sobre pues todo lo que ha sido Juan, lo que llevamos de Juan. Pues a mí la verdad, le digo yo, para mí estoy igual que usted, porque a mí yo también me gozo mucho en todo esto, porque digo, híjole, o sea, me impresiona, o sea, cómo, cómo no, o sea, es Isaías, o sea, quien está diciendo, ¿sabes qué? O sea, desde Isaías ya se sabía todo lo que iba a pasar y aún así no creyeron y nosotros vemos tanto la mano de Dios y seguimos sin creer, ¿no? Entonces, digo, es bonito escucharlo, es bonito entender la palabra de Dios y a la vez es triste, ¿no? Porque yo digo, híjole, o sea, ¿cómo a sabiendas de tanto que leemos, de tanto que aprendemos, o sea, muchos seguimos como que en las mismas, ¿no? O sea, como que no nos llega el que efectivamente, o sea, todo esto el día de mañana se va a cumplir, todo se va a cumplir, o sea, no entendemos sobre tanta maldad que hay en la tierra y no entendemos que está por acabarse esto y que tenemos todavía la oportunidad, tanto en nosotros mismos como para la demás gente, ¿no? Lo que siempre nos han dicho, o sea, predicar el evangelio, ayudar a alguien a entenderlo, y no lo hacemos, ¿no? Y no lo hacemos, digo, al menos su servidor, a mí me cuesta trabajo, me ha costado trabajo Pues transmitirlo. hablarlo, decirlo, comentarlo, ¿no? Porque luego le digo, sí, ¿qué tal? Yo le digo, oiga, yo soy cristiano, y nada, ¿a poco? Mentirosa, me van a decir, ¿no? Y yo digo, híjole, a mí me da coraje porque, digo, conmigo misma, porque digo, híjole, o sea, teniendo tanta belleza en la Biblia, tanta belleza en nuestro Padre, desgraciadamente yo no lo conocí desde hace muchos años. Por eso yo a veces como que yo me siento como incapaz
para decirle, ¿no? A mi vecino, al que tengo al lado, ¿sabes qué? O sea, te estás perdiendo de todo esto, ¿no? Te estás perdiendo de todo este gozo porque desde que se lee, se aprende. Digo, y las ganas, o al menos en mi caso, la verdad, sí las ganas que me dan por cambiar, aunque ustedes digan, y luego, ¿no? Y luego, ¿por qué no cambian? No, pero sí, procuro hacerlo, pero les digo, híjole, tanta belleza en todas estas palabras, hermano. Y, y me da coraje conmigo misma que yo no puedo transmitirle a alguien, ¿me entiendes? Que yo hasta la fecha no he podido, digo, la verdad, las muy pocas personas a quien yo he hecho, a quienes he comentado, o sea, realmente son muy pocas, o sea, y digo, teniendo tanto material, explicándoles tanto, aprendiendo tanto, ¿no? O sea, teniendo tanto conocimiento, teniendo tanto de dónde decirle a alguien, ¿sabes qué? Mira, o sea, y bueno, sabemos que si aquí, y ellos siguen siendo incrédulos, ¿no? Toda esa raza todavía sigue siendo incrédula. También pues pudiera ser un poco entendible que a lo mejor los que o tienen poco o que apenas se les habla, pues con mayor razón pudieran ser incrédulos ante el poder de Dios, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que sí es muy bonito aprender. A mí me gusta mucho, aprendo bastante y espero en verdad que el día de mañana y que no sea muy tarde, hermano. O sea, con estas tablas que nos da usted, que nos dan el pastor Eddie, el hermano que nos compartió el domingo. O sea, a veces hay David. tanto conocimiento, o sea, pero digo, híjole, o sea, ¿cómo poder transmitirlo, no? O sea, ¿cómo poderle decir a esta gente, o sea, cómo seguir, este, no creyendo, ¿no? A mí la verdad es que me hablan de los judíos y yo quisiera votarlos, ¿verdad? Digo, o sea, ¿Estos qué culpa tienen? pues sí, porque ellos no creen. Bueno, ya veo, yo también me Yo quisiera emociono, le odiarlos digo. por lo que ahorita están haciendo, o por lo que acaban de hacer, pero bueno, pues ya, Dios sabrá. Sí, pero digo, híjole, o sea, ¿cómo no puedo entender? O yo quisiera decir, ¿por qué no creyeron, no? O sea, ¿por qué no creyeron ante tanto, o sea, tanta magnificencia y no creyeron? Y siguen sin creer, ¿no? Siguen sin creer, o sea, en nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso. La verdad es que, pues sí me da coraje. Pero era lo único Es que un tema quería muy comentar. interesante, es un tema muy interesante. Miren, dices Nelly que a veces te desespera porque pues todavía no has podido hablar con alguien y jalarlo a los pies de Cristo, fortalecerlo en su fe, ¿no? Mira, para fortalecer a alguien en la fe o hacerle a alguien creer en lo que conoces, en lo que sabes, siempre la Biblia te dice que estés preparado para presentar defensa de tu fe, ¿no? Entonces, ustedes, los de la clase, hemos tenido muchísimas clases que nos van fortaleciendo y nos van alineando, nos van centrando. Y de verdad que con que tú agarres cualquier clase y digas, bueno, cualquier clase que hable sobre el Señor Jesucristo, los hechos, los milagros, que Él es el Mesías, cosas así, cualquier clase que tú tomes, puedes decir, pues, o sea, me refiero a que te aprendas dos, tres cosas. Tú le puedes decir a quien sea, ¿no? Que el Señor Jesucristo ya estaba profetizado desde 1000 años antes que Él iba a ser el Mesías. Que porque fue la época de David, que 700 años antes había de que él naciera y estaba profetizado que él iba a aparecer en un madero y que él iba a ser el cordero inmolado, y me estoy explicando. O sea, Ujú. en una plática común y corriente tú puedes sacar ese tipo de cosas y te la vas llevando pianita con lo que sabes y le puedes ir platicando. Tenía yo una maestra de historia de México,
que decía, ¿no? Que la manera más fácil de aprender historia es como si te aprendieras un chisme. Y dijeras, pues pasó esto y pasó aquello, y qué crees que aquí, que allá, y así, y asado. El evangelio es muy parecido. Tú te aprendes lo que a ti te gusta, lo que más sabes. Eso le pasa a los hijos de Jehová, que le mandan a que se aprendan 2, 3 versículos específicos y con eso se lanzan al mundo, ¿no? Pero en este caso, tú vas a tener tanto conocimiento a través del Espíritu Santo que de verdad te va a ser muy fácil poderle hablar a quien tú quieras. Nada más es que te falta callito para saber cómo metértele a la gente, para saber que no debes de agredir su fe. Para Muchos empezar. principios doctrinales de muchas religiones son muy parecidos. Entonces, sí, todas las religiones tienen algunos detalles, todas las religiones tienen problemas. Entonces, ¿cuál es el punto? Pues que debes de saber qué partes sí están bien, qué partes no están bien. Y más adelante, cuando ya tengas la confianza de la gente, que te dé el permiso de platicar esos puntos para que ya sea que tú estés equivocada o que ellos estén equivocados, pues lleguen a un consenso. Mm, Pero es así de sí. simple. O sea, no hay prisa, pero sí hay que, me refiero a que tenemos todos que saber qué es lo que tenemos que hacer y todos tratar de hacerlo en el momento pues que creamos más propicio, ¿no? Dice la Biblia que incitemos a tiempo y a destiempo, pero pues de preferentemente a destiempo, o An- sea, en an- todo tiempo. Antes que nada, pues ponernos en oración Claro, claro, y que sea Dios quien hable a través de, pues, de nuestra boca, ¿verdad? Porque claro. y yo, por- De hecho, perdón, muy rápido. De hecho, sí, se supone que eso lo hacemos para empezar las clases, para terminar las clases, para empezar el devocional, cuando nos reunimos en la iglesia. Y para todo lo que hacemos como cristianos, sabemos que todo lo que hacemos, todo lo tenemos que estar poniendo de continuo en manos de Dios. Perdón, Marta, sigue. no, bueno, como dice Nelly, ¿no? A mí también en lo particular, a mí me cuesta trabajo. Entonces, yo mi manera de hablar de la palabra es a través de mi testimonio. Por Ujú. ejemplo, voy al tejido y pues es un grupo de señoras que pues todas, ¿verdad? Siempre de alguna o de otra manera tienen problemas. Entonces, pues yo les comparto lo que Dios ha hecho en mi vida o lo que Dios hace en mi vida. Entonces, esa es una manera para mí de hablarles, porque digo, a no, ¿cómo digo? No a todos se nos da el evangelizar, de verdad, creo yo, no sé, pero pues Dios nos usa de alguna o de otra manera, ¿no? Sí, sí. No, y sí tienes razón. O sea, mira, dicen mis hijas, ¿no? Dicen, lo que pasa, papá, es que tú te pones a hablar de Biblia o das por hecho que la demás gente sabe lo mismo que tú o te sigues como hilo de media y no importa qué haces ahora, dice, tú das por hecho que los demás están a la par. Dice, y pues hay veces que no, dicen, entonces tienes que menguar o regular, qué es lo que dices, lo que opinas, lo que dices. Entonces, puede ser que yo piense que sí es fácil evangelizar sacando varios temas que vienen en la Biblia, de muchas cosas, puede ser, va a aprovechar para evangelizar, pero como el testimonio que dio la clase pasada, Alfa, estuvo muy bonito. Y yo creo que si Alfa, como ella dice, a través del testimonio, está diciéndoles cómo Dios la llamó, cómo se acercó, y a eso le anexa todo lo que Dios ha hecho. Y después que, como empezamos la clase de hoy, que eso no está grabado, cómo somos consentidos de Dios, cómo el Señor abrió el tiempo de las consultas médicas y todo eso es padrísimo, ¿no? Entonces, todos tenemos testimonios, todos los de la iglesia, todos los de los grupos, todos los que ya sabemos que estamos en una relación con el Señor, vemos la mano del Señor en nuestras vidas y sabemos de dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Y entonces, como dice Alfa, pues puede ser por ahí,
puede ser con citas bíblicas, puede ser con lo que pasaba con el Señor Jesucristo, pueden ser muchas cosas, ¿no? Las profecías, el Apocalipsis, muchas cosas. Pero bueno, es lo mismo que les digo. De todas esas cosas, todos estamos empapados, Sí. ¿no? Entonces nada más es buscar la manera de... ¿Y sabes cómo funciona muy bien, Nelly? Empiezas a ¿Cómo? hablarles, ves qué hacen, la riegas, la corriges, la riegas, la corriges, la riegas, la corriges. Ya cuando tienes mi edad, ya es papita. Entonces ya cuando tienes mi edad, ya nada más la riegas y la riegas. Ya no tienes que corregirla, ya nada más la Oye, riegas. a mí me pasa que cuando no se dejan evangelizar, o sea, no se dejan que le hablan de Dios y que me debaten y que no puedo yo contestarles, ¿no? Le digo, pues mira, para acabar pronto, yo solo sé que mi Redentor vive, yo solo sé que entonces ya, que entonces ya con eso doy por concluido. Sí, Ah, sí, bueno. sí, sí, sí. No sé nada, yo solo sé que mi Redentor vive, punto. Sí, y si tienes dudas, pues te invito a mi iglesia para que vayas a echarles acá, ya te den más testimonio, ¿no? Allá te las Entonces, abrió. sí, sí, es muy bueno la plática porque está correlacionado con esto que daba el Señor Jesucristo testimonio, de que del cielo reciben testimonio. Yo lo decía la vez pasada, de tanto tiempo que se preparaban para 18 años antes padeciendo una enfermedad, 12 años, 38 años, el ciego de por vida, ¿no? Que ya se supone que estaba entre 30 y 40 años cuando menos. Entonces, ¿por qué no se dice que ni siquiera que fuera un joven? Joven se consideraban a veces entre 30 y 40 años. ¿Sí me explico? Sí. Para ser considerado como un varón era a partir de los 20, cuando ya estaban listos para la guerra. Pero joven, se mantenían hasta los 30, 40 años, se consideraban jóvenes todavía. Entonces, dentro de los jóvenes. Es padre. Entonces, sacar ese tipo de cosas es padre porque nos va dando una idea, ¿no? De cómo eran las cosas. Sí. Ok. Después dice, la palabra de Jesús juzgará a los hombres, ¿no? Les estaba diciendo el Señor Jesucristo, les estaba dando un testimonio, ¿no? A estos judíos que habían sido incrédulos y que pues chocaban con lo de las profecías y lo que había dicho Isaías, donde dice, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, del 44 Del al 50, capítulo. Jesús, El Señor Jesucristo les acababa de decir, ¿no? Entre tanto que andéis en la luz y demás y todo esto, ¿no? Lo demás que dice que los judíos no creían, nada más es una nota aclaratoria entre lo que Jesús les acababa de decir de que Él era la luz y que para eso, y que los que vieran esta luz o siguieran esta luz, o dice los que creen en esta luz, pues serán hijos de la luz, ¿no? Serán hijos de luz. Y en ese momento, el Señor Jesucristo clama. Clama quiere decir que como que lo grita, como que lo pregona, ¿no? Y dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en Dios, que es el que me envió, ¿no? Cree en el que me envió. O sea, lo grita como diciendo, porque ellos en ese momento todavía no entendían si cuando hablaba del Hijo del Hombre que tenía que ser enterrado y demás, ellos seguían con sus dudas. Y entonces, decía, entonces cuando le dicen, bueno, ¿quién es este Hijo del Hombre? Y es cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar de la luz, que Él es la luz y que el que cree en la luz, y etcétera, etcétera. Y entonces, para que les quede todavía más claro, les dice, el que cree en mí,
como el Mesías, que él ya se sabía que era el Mesías. Veíamos en el capítulo anterior que le decían, ya dinos tú si eres el Mesías, ¿no? O creo que en el principio de este capítulo. Y le dice, el que cree en mí, no está creyendo en mí, no es en mí en quien quiero que crean, sino que crean en el que me envió, porque el que me ve, o el que me entiende a mí, ve al que me envió. Y después dice, yo soy la luz, ¿no? Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, no permanezca en lo oculto, no sea ciego, sino que vean. Y el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y también para que no sean sordos. Dice, y si alguno es sordo, si alguno no escucha mi voz, yo no vengo a juzgarlo. Yo vengo a hablar lo que mi padre me dice que hable, yo lo hablo. Y por ese testimonio, el que lo recibe, recibe la luz, y el que no, será juzgado. Pero yo no soy el que voy a juzgar, sino que la palabra misma, ¿no? Fíjense, yo me imagino, ¿no? Cuando se presenta el Señor Jesucristo como el Mesías reinante y resucitan los muertos y todos van a juicio y demás, y dice, ¿escuchaste tú que el Señor Jesucristo dijo esto y esto y esto y esto y esto? Y tú no lo creíste, pues eso es lo que te juzga, que te dio todas las armas para que tú pudieras ser salvo o pudieses haber aceptado este testimonio de Cristo, pero no lo aceptaste. Como lo hemos estado viendo, ¿no? En todo este tiempo de Juan, que aunque algunas profecías no parecían coincidir, muchos de los hechos, lo que daba testimonio de Dios en la vida de Cristo, de que Él era el Mesías, todo eso que escucharon ellos y que vieron, todo eso es lo que los va a enjuiciar. Esas mismas cosas que ignoraron es lo que los iba a enjuiciar. Y entonces dice ya en el 48, ¿no? El que me rechaza, pues no me rechaza, el que me rechaza, dice, no recibe mis palabras. Tiene quien lo juzgue, la palabra lo va a juzgar. El que ha hablado, dice, la palabra que ha hablado, esa es la que lo va a juzgar, ¿no? Y dice, esa palabra la juzgará en la venida del Señor Jesucristo, ¿no? En el día postrero. En las profecías se consideraba como el día del fin o en el día del juicio, diferentes, ¿no? O sea, me refiero que el día de la venida del Señor Jesucristo es el día del fin, pero después de eso ya viene el día del juicio y bueno, son los eventos que ya se acercan para el fin de los tiempos, ¿no? Lo decía Nelly, ¿no? Ya estamos muy cerca de este fin. Y la verdad es que desde que estaban los apóstoles se pensaba que estábamos cerca. Entonces, ¿qué tan cerca estemos? ¿Quién sabe? Pero sí, aguas, porque donde estemos muy cerca, o todavía falte mucho, pues si no estamos con las pilas puestas, vamos a recibir cerca o lejos, vamos a recibir el mismo juicio. ¿Ya me expliqué, verdad? Sí. Bueno, y entonces dice, en el día posterior es cuando van a recibir este juicio por las palabras mismas que el Señor Jesucristo había recibido y había emitido para que la gente no escuchara, no entendiera, y aquellos que no debían de escuchar, o aquellos que no debían de entender, o aquellos que no deberían de ver, no pudieran analizar todo esto y fuesen juzgados, ¿no? Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dice, y sé que el mandamiento de Dios, esta palabra de Dios, esto que me está dando para que yo les dé, esto es vida. ¿Sí lo ven? O sea, la palabra es vida, y la enseñanza es vida.
Y lo veíamos, lo hemos estado viendo, lo acabamos de comentar, ¿no? Aprendemos y nos da vida. ¿Por qué? Porque la asimilamos. El Espíritu nos alimenta y el Espíritu permite que nosotros podamos ejercerlo. Tal vez no en la práctica, pero lo estamos ejerciendo en entendimiento, para beneficio de nuestras propias almas, para beneficio de nuestras propias vidas. Hacemos carne la palabra, la disfrutamos, la entendemos, la analizamos y todo eso nos fortalece y nos hace consentidos de Dios, como decía Alba, ¿no? Que decía, somos consentidos, nos empapamos, nos deleitamos en la palabra, la disfrutamos y todo eso es bueno, es vida para nuestras propias vidas y es vida para los demás cuando la llevamos a la enseñanza. Y entonces dice, el Señor Jesucristo dice, así pues, entonces lo que yo hablo, lo hablo igual que como el Padre me lo ha dicho, porque así como me lo dice, pues lo tengo yo que expresar, porque de esa manera está diseñado para que los que han de ser salvos sean salvos y los que se han de perder se pierdan. Eso no lo dice, pero ya lo había dicho anteriormente. Lo dijo Isaías, ¿no? Lo acabamos de leer en Isaías. Entonces, y es lo bueno del contexto de la palabra, ¿no? Que a nosotros nos tocó peladito y a la boca, porque todos los errores que tenían de conocimiento los judíos, nosotros ya no los tenemos. La falta de conocimiento de los orígenes reales del Señor Jesucristo, nosotros, y que ellos no lo ignoraban, nosotros sí lo sabemos. Y cosas así, o sea, no podemos comparar. El Señor Jesucristo ya vino como el Mesías humilde y ya podemos separar las profecías del Mesías humilde de las profecías del Mesías reinante. Y tenemos toda la Biblia en tantas Biblias como tengamos, en las versiones que tengamos, la tenemos para que nosotros nos podamos deleitar y aprender y, como decía yo, alimentarnos, ¿no? Entonces eso es muy padre, es muy padre. Y a los que no les gusta leer la Biblia, pues ellos se lo pierden. A los que se cansan de leerla, pues ellos se la pierden. Sí, Nelly. ¿Qué hermano qué? Bueno, les soy honesta, no recuerdo en dónde lo leí, pero lo estaba yo estudiando hace poco, que dice que, o sea, decía, ¿qué vale más, no? ¿El oro o la sabiduría, no? Y entonces decía que se podía combinar, ¿no? O sea, que Dios podía dar oro y sabiduría, y que es como la mejor combinación en una persona, ¿no? Pero que, pues obviamente que la sabiduría, pues da vida. O sea, tú teniendo sabiduría y entendimiento en la palabra, pues da vida y efectivamente, porque pues sí, nosotros al tener conocimiento de muchas cosas, porque como se dice, la verdad es que sí es bien bonito leer la Biblia, la verdad. Bueno, que de repente da como miedo, ¿no? Bueno, en mi caso, porque yo la leo y digo, Dios, pues estaba yo todo mal. Dios, pues, ¿por qué no me habías dicho que estaba haciendo todo mal, no? Pero digo, ya me di cuenta, ¿no? O sea, ya me di cuenta y empiezas a hacer las cosas bien, pero pues ya al principio sí es como complicado, pero cuando ya uno se da cuenta de lo que uno no ha hecho, de lo que no ha hecho bien, pues ya uno ya lo empieza a hacer. Y sí es sabiduría, y en verdad que si uno yo creo que leyera la Biblia de niño, ¿no? Uno no cometería tantos errores, hermano, creo yo. De hecho, nosotros teníamos en la casa estudios de principios y valores. Aquí en mi familia teníamos estudios de principios y valores en la mañana y pues todo estaba basado en la Biblia. Era un Y estudio luego, basado en la Biblia. Sí, este, y sí, como dices, David, da miedo la Biblia cuando sobre todo te llaman la atención con la Biblia en la mano. Es cuando más miedo te da, porque dices, no manches, te tienes que poner salivita atrás de las orejas, ¿no? ¿qué cree que cuando yo la empecé a leer?
no, que da muerte esto y que la muerte de la mujer. Yo dije, no, pues espérense tantito. Entonces ya mejor ya no leo esto, decía yo. Y luego decía, más vale no saber o no, sí, como no tener conocimiento, ¿no? Porque sí hay un pasaje que así dice, más vale no saber. Y Más dije, les sí, valdría no conocer de la palabra, dice, porque de los que así no tendrían pecado, pero como ya conocen, Y sí, cuando, eso dije, Dios, ¿por qué me dices esto? No, pero es muy bonito, ¿va? Es muy bonito saber la verdad. ¿qué decías, Nelly? Digo, Alfa, ¿qué decías? te digo a Nelly, cuando lea Apocalipsis, pues no sé qué va a pasar. No, pues ya lo leí. No, pero ¿qué cree que yo lo que empecé a leer en ese tiempo fue, este, Proverbios? No, pues yo decía, bueno, aquí lo que no te juntes con el borracho, no te juntes con el glotón, con el avaro. Dije, pues entonces, ¿con quién me voy a juntar? Todos son malos. Dije, Estuvo pues yo bueno. también. En el Dije, yo mismo también. versículo dice, pero no con aquellos que son del mundo, porque entonces no se, les sería necesario apartarse del mundo. Dice, sino con aquellos que llamándose hermanos, Exacto. practican tales cosas, ¿no? Ok, pues yo creo que la dejamos porque ahora sí ya llegamos al cuarto. Alfa, ¿tú habías alzado las manos antes? ¿Querías decir algo? No, 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 no. Ah, ok. Pues aquí la dejamos, estuvo bien porque estuvimos platicando, Pues todo va divirtiéndonos con la relacionado. palabra. Es lo bueno de esas clases, ¿no? Que Sí. a mí no me gustan las clases muy serias. De nada, Ya me vi, ya lo vi, ya nos de nada. dimos cuenta. Y yo siento que aprendes más tomando las cosas, observándolas desde diferentes puntos de vista. Te aprendes más, te diviertes más. Y además yo no tengo la culpa de que así lo narre la Biblia. Lo narra la Biblia, pues a mí me divierte, pues ¿qué culpa tengo? ¿No? Y dices, ay, no puede ser, ¿no? O sea, son como Pues sí, esas películas que hablan de absurdo, son cómicas, o cosas así que dices, ay, qué locos. Bueno, ok. Este, Alfa, ¿nos despides, Menta, por favor?